El tener fe te puede llevar muy lejos. El tener fe literalmente te puede quitar un montón de velos en tu vida que quizás antes no veías. El tener fe es ciertamente a impulsarte a ser esa mejor versión de ti misma. Aunque quizás muchas veces no lo veamos como una mejor versión, sino que simplemente queremos salir de ese pozo, pues el tener fe te ayudará a literalmente a corromper todos esos velos que no te dejan ver. Si tienes fe, puedes decirle a una montaña que se mueva y se moverá. Si tienes fe, tan pequeño como el grano de una mostaza, literalmente puedes hacer grandes cosas. Y aunque no veas aún el camino completo, aunque no veas lo que Dios tiene para tu vida, ya con el mínimo grano de mostaza, de tener fe, puedes llegar a tener una vida increíble y una vida que literalmente te romperá en mil pedazos, pero de una manera honorable, de una manera que literalmente te va a hacer ver las cosas de una manera muy diferente. Tener fe puede llevar a ser una persona completamente nueva, que aún más vas a poder agradar a Dios, que aún más en esa persona vas a poder convertir todo lo que quieras en base a la voluntad de Dios para tu vida. Hola, hola, yo soy Lucas y bienvenida a mi canal donde te recuerdo que ya no estás solo, ya no estás sola, Dios está contigo y no importa qué pase, Dios proveerá. Así es, siempre proveerá. ¿Qué te imita la fe? La fe te puede llevar a tener una vida muy buena, una vida espectacular, pero no solamente en sistema económico, sino también en sistema espiritual, porque recordemos que todo siempre proviene de lo espiritual. La verdadera riqueza es espiritual. El verdadero saber es buscar primero el reino de Dios y su justicia y luego más vendrá por añadidura. ¿Ok? Este tema de la fe está centrado nada más y nada menos que en uno de mis versículos y en uno de mis capítulos preferidos, que es Santiago. Y para serte honesto, no soy un chico religioso. Dios es uno con cada uno y no tiene que ver nada la religiosidad ni nada de lo que te inventes en tu cabecita y nada de lo que te dijeron, no. Dios es uno con cada uno de nosotros y no tiene que ver nada con religión. Encontré a Dios en mi vida y pues aquí te voy a transformar con esta palabra que dice que la fe es simplemente la base de todo. Y para eso te voy a leer Santiago, capítulo 2 versículo 14 dice, Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Vamos a desglosar esto. Acá te está diciendo, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con buenas acciones? ¿Puede esta fe salvar a alguien? Y cuando te pone este ejemplo de supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirte. Suponete que vos querés cambiar de vida, que vos querés cambiar tus hábitos. Pues vos, para cambiar de hábitos, para cambiar de vida, tenés que accionar. Una fe sin obras es muerta. No es lo mismo que yo diga una fe de palabras que una fe de acción. Y de hecho te lo dice. En Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Aún los demonios, el Señor lo reprenda, creen que Dios existe. Yo creo que puedo cambiar mi vida. Yo creo que puedo hacer algo más grande. Pero si no paso de ese yo creo,
si no lo acciono, si no lo pongo en fe, está pasando un avión, adiós avión. Si yo no creo que puedo cambiar mi vida y no acciono, verdaderamente no vamos a ir a ningún lado. Aparte de creer, tenés que tener fe. Aparte de tener fe, tenés que tener acciones. Y aunque tu salvación no es por acciones ni por obras, sino por la gracia de Dios, el tener fe te lleva a tener sí o sí acciones buenas. Si vos tenés una acción buena, es porque realmente quieres cambiar tu vida. Yo puedo tener una fe de palabras, pero si no acciono, pues claramente solamente estoy teniendo esta fe falsa, esta fe que los demonios tenían, esta fe que los demonios tienen, que no es por el Espíritu de Dios, sino que es simplemente por creer. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Aún ellos creen que Dios existe y lo existe. Pero si yo no acciono, si yo no tengo una acción de cambiar mi vida o de cambiar mis hábitos o de cambiar lo que quieras en esta vida, pues claramente no voy a ir por una buena senda y no voy a ir por un buen camino, porque no voy a accionar. Tengo fe de palabras, pero no fe de obras. Y te dice Santiago 18 bien, 18, 20. Y dice Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo le digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. El que tener fe es que literalmente te hace accionar. Si vos tenés miedo, si vos tenés ansiedad, si vos no tenés fe, pues no vas a accionar. Si tenés una fe falsa, como la que Santiago planteaba aquí, pues no vas a accionar. El tener fe te lleva a sí o sí a accionar, a ir en busca de esa vida, a ir en busca de Dios. Y aún así, cuando el camino se ponga turbulento, aún así, cuando no vea yo mis frutos aún, de esa fe que pongo en obras, de esa fe que acciono, no tengo que dejar, no tengo que dejar pasar ese tren de tener fe y de accionar. Porque si yo dejo pasar ese tren, si yo dejo de tener fe, pues claramente no voy a tener un fruto. Porque muchas veces pensamos que en que si vamos a parar, pues quizás vamos a tener un fruto, pero no es así. El Espíritu de Dios es muy sabio y sabe cuándo parar. El Espíritu de Dios siempre te va a guiar por esta vida. No hay forma de que Dios no cumpla sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre lo hará con todos. Pero si yo no estoy accionando y estoy diciendo y teniendo una fe de sillón, pues claramente no va a pasar nada. Dios no puede hacer todo por ti y nunca hará todo por ti. Dios siempre es un team con nosotros. Por eso dije en el principio de este video, conocí a Dios uno a uno. No lo conocí por medio de la iglesia, no lo conocí por medio de alguien más. Lo conocí uno a uno. Y es lo mejor que te puede suceder, porque muchas veces se distorsiona la palabra. Pero el conocer uno a uno, el estar uno a uno con Jesús, literalmente te lleva a accionar y a tener una vida plena. Y aunque esto no quita de que vamos a tener situaciones a resolver, simplemente la fe todo lo mueve. La fe, cuando vos accionás, todo lo tiene. Por eso el Espíritu de Dios siempre se lo nutre cada día, para que esa fe accione. Si vos estás teniendo una fe de sillón, una fe de simplemente querer, no sé, hacer todo a la vez, pero a la vez no hago nada, pues simplemente esa fe no existe, esa fe es muerta. Tenés que accionar, tenés que literalmente hacer hincapié que Dios te libró de todas tus maldades, pero siempre y cuando vos acciones. Porque si yo quiero cambiar mi vida, si yo quiero buscar a Dios, si yo quiero tener a Dios en mi vida, pues acciono. Lo busco en su palabra, en alabanzas, en prédicas, en lo que sea, en donde Dios está, lo busco. Y esa es una fe de acción, esa es una fe donde demuestro que quiero tener a Dios y donde le dejo entrar y Él me hace una nueva criatura en Cristo. Ahí está la fe, esa es la verdadera fe.
No la fe de que quiero cambiar mi vida, pero no hago nada. No la fe de ojalá me cayera todas las cosas del cielo. No, hay que accionar. Y Dios literalmente te abre la puerta, pero vos tenés que cruzar. No esperes que Dios haga todo por vos. Dios literalmente abre la puerta, pero vos sos el que toma el manubrio, la abre y la cruza. No pienses que Dios simplemente va a hacer todo por vos. No, la fe en acción es accionar y en saber que si quiero una vida mejor, pues tengo que poner la voluntad, siempre con Dios, porque por esfuerzos propios no vamos a poder. Y ese es otro tema. El esfuerzo propio siempre tiende a caer si no hay una base sólida. La base sólida, la roca sólida es Dios. Si no vamos con Dios, pues entonces vamos solos. Y los esfuerzos por sí solos de nosotros mismos siempre pueden caer. O podemos llegar a esa meta literalmente cansados y exhaustos sin haber disfrutado el camino, sin haber disfrutado el proceso de esa fe. Y para terminar te voy a leer Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Desglosamos, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es esa evidencia que no puedo ver. Esa evidencia que literalmente muchas veces nos quita cuando nos acercamos a Dios. Esa evidencia de que Dios está en mi vida, esa evidencia de que puedo cambiar mi vida a través de mis acciones junto con Dios. Esa es la evidencia de la fe. Y aunque el camino sea largo, aunque el camino quizás tenga ciertas pruebas, ahí es donde se muestra la fe, porque vos lo estás plasmando, vos lo estás viendo. Esa es la verdadera fe. La fe de acción, no la fe de palabra, no la fe de sillón, no la fe de decir quiero todo en la vida, pero no hago nada y no busco nada y ni cambio tampoco porque simplemente tengo miedo. Déjame decirte que el miedo siempre va a estar, pero al miedo se lo apaga, al miedo se le baja el volumen, nada más. El miedo siempre va a estar en todas las circunstancias de tu vida, pero con Dios se lo apaga, con miedo, con Dios se deshace ese miedo, con la fe. Porque si yo le estoy prestando más atención al miedo que a la fe, pues claramente no voy a accionar. Por eso, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. El invisible es Dios, el invisible es la fe. Tener la fe necesaria para creer en Dios y que Él existe y que Él tiene una promesa y un propósito para mi vida en base a su voluntad, es tener fe. Así que espero que te haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Si quieres saber más de Dios, te invito a mis redes sociales. Si quieres saber más de lo que hago, te invito a mis redes sociales. Dale like, compartí y nos vemos por allí. Chao, chao.